Estamos ahora con el doctor Manuel Ruiz, director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Como sabemos, el Poder Ejecutivo ha formulado observaciones a la ley de moratoria de 10 años para el ingreso al Perú. De hecho, pues no la ha aprobado. Estamos en la situación de preguntarnos si se insistirá o no en ella, porque es un proyecto que ha nacido en el Congreso. El Congreso puede insistir y en consecuencia tendrá que darle fuerza de ley. El debate no se ha agotado y hemos tenido múltiples ocasiones nosotros para escuchar en realidad a las partes interesadas en este tema, que es vital especialmente porque las características que el Perú tiene. Tengo aquí a la vista también un comunicado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sobre lo cual también el doctor Manuel Ruiz le vamos a pedir que se explaye un poco. ¿Por qué esta preocupación en general con respecto al tema de derecho ambiental y en general al medio ambiente del Perú? Una de las frases que más me ha impresionado, doctor Manuel Ruiz, bienvenido, es: en la actualidad el Perú no se encuentra preparado institucionalmente para poder controlar el ingreso de transgénicos con fines de cultivo o crianza, incluidos los organismos acuáticos, a ser liberados en el ambiente, los cuales son el objeto único de la moratoria de los 10 años. Esto es así. ¿Por qué nosotros andamos tan atrasados al respecto? Y en general podríamos decir que en verdad el ingreso y distribución de los transgénicos se está haciendo con una amplitud que no conocemos y con un riesgo mayor del que imaginábamos. Bueno, buenos días, Raúl, Patricia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, efectivamente creo que uno de los problemas centrales detrás de esta discusión tiene que ver con lo muy poco que se ha hecho en términos de investigación en el Perú en los últimos 20, 30 años, ¿no? Ahí hemos perdido un tiempo precioso porque ya en realidad en el mundo y en los países latinoamericanos sí se dieron avances y preocupaciones. Ciertamente, y hay que mirar solamente casos de países vecinos como Brasil y Colombia, donde la inversión pública, ¿no es cierto?, en fortalecer capacidades de investigación en materia de biotecnología han sido enormes, ¿no? Entonces estas capacidades han generado pues investigadores, institutos de investigación y ciertamente también han fortalecido las capacidades de las instituciones públicas, que son las responsables precisamente de velar por lo que debe ser el monitoreo, el control y la fiscalización de la liberación de lo que son básicamente semillas transgénicas. Ahora, ¿no? El tema no es exclusivamente científico, que es el otro lado del problema, es decir, que aquí hay intereses económicos, como ya se ha dicho, y no con ánimo de satanizarlos, sino que simplemente hay otros intereses que también concurren y tendrán que concurrir en el delineamiento de una política suficientemente eficaz y concreta. Absolutamente, y eso también se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Esto no es un tema de discusión exclusivamente científica, que es como algunos quieren hacer ver el debate, ¿no? Un debate de gente iluminada que sabe todo sobre ciencia, e incluso a nivel de los científicos, si uno analiza, hay muchas, muchas controversias aún sobre las bondades, las posibilidades que tienen. Entonces, ni siquiera se remite solamente a los científicos, sino que también, y especialmente en el caso del Perú, por las características que tiene nuestro país, hay implicancias que tienen que ver con cultura, sociedad, derecho de los consumidores, ciertamente intereses económicos que, como tú dices, no debemos descartarlos, está bien que los haya, pero creo que debe haber un poco más de transparencia e inclusión en el debate, ¿no es cierto? Y eso creo que es fundamental. Hay en el comunicado o en la explicación que se da para observar la ley se dice que los transgénicos no afectan la biodiversidad, como si el tema fuera tan fácil de zanjar, pero en realidad no ha sido ese el punto para dar la moratoria, sino la razón para dar la moratoria es que el Perú no está preparado para garantizar que los transgénicos no afecten la biodiversidad, porque por eso se necesitan ciertos requisitos. Hay una suerte como de imposición o de ceguera con respecto a una discusión que ha sido bastante amplia, que ha convocado especialistas, técnicos, sociedad civil, políticos. ¿Cómo se lee una actitud como esta desde el Ejecutivo? Bueno, definitivamente lo que nosotros hemos planteado también es que aquí lo que está prevaleciendo, nos parece, son fundamentalmente intereses de tipo económico, ¿no? Y esto es lo que se ha visto a lo largo de los años, traslademos esos ¿no? intereses
efectos económicos a otro aspecto que también se ha alegado. Es decir, que nosotros en verdad no somos suficientes en términos de producción de alimentos que necesitamos para el ser humano y para toda una serie de otros productos agrícolas o animales que también contribuyen a la seguridad alimentaria. Sí, lo que necesitamos, Raúl, en realidad es una estrategia integral de desarrollo de la agricultura, ¿no? La agricultura en el Perú no es una agricultura, sino muchas agriculturas, cada una de las cuales requiere pues insumos y capacidades particulares. Los transgénicos o las semillas transgénicas pueden ser particularmente útiles en determinado tipo de agricultura, pero no necesariamente para toda. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que justamente se haga ese tipo de evaluación donde podamos justamente identificar, bueno, dónde sería posible eventualmente, ¿no es cierto?, liberar semillas transgénicas, donde haya posibilidades de coexistencia con lo que son, digamos, las actividades de, por ejemplo, agricultura orgánica. La costa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otro de los elementos para la observación de la ley de los transgénicos ha sido el tiempo. El lapso de 10 años se considera excesivo y dice, bueno, 10 años es mucho, de pronto 5 es lo más prudente, o de pronto 7. Porque para definir un mapa justamente de dónde se puede permitir el desarrollo de cultivos transgénicos para ver ese tema de la seguridad alimentaria del país, por eso, 10 años resulta mucho. Sí, y de hecho si uno revisa las justificaciones para la observación, hay el reconocimiento que podrían, por ejemplo, establecerse 5 años de moratoria. Creo que eso podría ser en todo caso discutible, pero lo importante es darnos un tiempo lo suficientemente amplio para efectos de poder hacer estas evaluaciones y garantizar que no vayamos a tener problemas de tipo comercial, ambiental. ¿En 5 años estarían de acuerdo ustedes? Sí, si tuviéramos que, digamos, que discutir nuevamente una fecha y hubiera que llegar a algún tipo de consenso, pues 5 años, 7 años podría ser. Si no se alcanza los términos científicos y de investigación, se puede prorrogar, ¿no es cierto? Y de hecho podrían encontrarse suficientes elementos de juicio, digamos, antes de ese plazo, ¿no es cierto? Y entonces creo que el plazo es más o menos... En ese sentido va bastante más rápida. Pero lo que usted ha dicho, que es efectivamente preocupante, y que de alguna manera ha estado presente a lo largo de este debate político de planes de gobierno, es que parece mentira que un país como el nuestro, que precisamente está siempre amenazado por la inseguridad alimentaria desde hace mucho tiempo, no haya podido efectivamente tener una política nacional agraria diferenciada, porque en el fondo estamos hablando de cuencas, de valles, de climas, etc. Es decir, toda esta maravillosa riqueza que el Perú tiene y sus variantes, sin embargo, no ha sabido ser traducida finalmente en un plan realista nacional agrario. ¿Qué posibilidades hay de que esto lo emprenda de alguna manera, no solo el gobierno, sino también la academia, los investigadores, las ONGs que están trabajando en ese sentido, los propios gobiernos regionales? Haya habido, por ejemplo, el de San Martín ha iniciado algunas averiguaciones sobre tales o cuales plantíos orgánicos, etcétera. ¿Qué posibilidades hay, en definitiva, de que tengamos una cruzada nacional como ocurrió con el plan finalmente educativo nacional? Es decir, se tuvo un documento base a partir del cual las cosas pueden no ser objeto pues del aventurerismo político, de los intereses económicos, sino efectivamente de un quehacer sustantivo. A largo plazo, ¿no? Sí, creo que es absolutamente fundamental. Y no es casual si uno revisa, por ejemplo, dónde se encuentra la mayor diversidad genética de esta riqueza de cultivos que tenemos, que esté concentrada básicamente en lugares donde prima, en términos económicos, mucha pobreza. Eso no es casual. Y en ese sentido creo que la lección que nos, de alguna manera, esta elección también nos da, es que hay que apuntar, ¿no es cierto?, a fortalecer lo que son justamente actividades de investigación, de promoción, de capacitación, justamente en estas zonas donde prima la pobreza, pero paradójicamente tenemos la gran riqueza cultural y la gran riqueza de cultivos, que es lo que nos hace sentir orgullosos. Sin embargo, a los pequeños agricultores eso no es suficiente, ciertamente, y hay que darles oportunidades para también desarrollar. Y a propósito de esta discusión, se ha dicho que
el tema sobre si los transgénicos son perjudiciales o no para la salud ha concluido, que definitivamente no lo son. ¿Es cierto? Yo no estoy tan seguro de eso. Uno puede encontrar reportes contradictorios sobre eso. Uno simplemente puede entrar a internet y reportes de instituciones, journals científicos bastante reconocidos donde uno puede encontrar posiciones bastante discrepantes. En todo caso, es un tema que no concluye. Es un tema que definitivamente está todavía en discusión. Los transgénicos, además, en términos de lo que es ingeniería genética, son relativamente nuevos, no tienen más de 3 décadas probablemente. Pero todo el mundo los consume. Se consumen ciertamente, pero se necesitan periodos y exámenes adecuados para poder medir cuáles pueden ser sus impactos. Bueno, y ahí entra pues el etiquetado, a ver qué cosa ¿Qué estamos comiendo? Además, todo el mundo fumaba hace 50 años y nadie parecía que se iba a morir de eso, ¿no? Exactamente, y con toda la discusión sobre derechos de los consumidores, pues se está tratando de incorporar esa variable, ¿no? ¿Qué tienen que ver las vacunas en esta justificación? Porque en el comunicado del gobierno dicen que eso va a afectar las vacunas, pero ¿por qué? Bueno, creo que ahí sí, si uno revisa la ley de moratoria, en lo personal me parece que hubo un exceso en lo que es el ámbito y la cobertura, ¿no es cierto? Porque se pretenden incorporar lo que son medicamentos, básicamente, que pudieran derivarse de ingeniería genética. Y creo que el debate se ha estado centrando básicamente en lo que son cultivos, semillas. Entonces, incorporar con un I lo que son medicamentos trae una discusión totalmente distinta que deberíamos tener en otro espacio, ¿no es cierto? Y no necesariamente mezclarla con esta discusión más puntual que estamos teniendo. Entonces, me parece que ahí sí hay de repente un exceso. Una observación que podría corregirse. Que podría corregirse probablemente al incorporar estos medicamentos que además se están consumiendo también hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Manuel Ruiz, director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, por haber estado con nosotros. Muy buenas gracias, días. Raúl. Muchas gracias. 9:22 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar luego con el alcalde de San Borja, Marco Álvarez, que ha lanzado una campaña muy interesante en realidad y que ojalá pueda generalizarse a todos otros municipios. No al ruido. Ojalá. Es mucho decir, pero... Pelo seco, deshidratado, nunca más. El Vivre Nutrición de L'Oréal Paris, con jalea real. 10 veces más nutrición, directo al interior de mi cabello. Brillo y suavidad, textura sensual. Mi pelo desea el Viv. El Vivre Nutrición de L'Oréal Paris. Tú lo vales. Todo buen constructor necesita dominar la ingeniería de suelos y el error cuesta caro. Los constructores del Tahuantinsuyo no estaban al margen de esa regla. Veamos aquí, ya habían casi completado el templo, uno de los templos principales que Bingham llamó plaza a esta ubicación precisamente, pero hubo un desplazamiento de los suelos, es decir, el relleno del cerro para aplanar y construir no fue bien calculado y todo se paga. Y ahí está entonces esta estructura que ya estaba desenganchada en 1913 y se debe no a la acción humana, sino a que el suelo falló. Y quizá algún arquitecto y su familia hayan pagado también en vida semejante error. Pero esa suerte de percance, que el suelo se desplace porque no ha sido bien asentado, permite también en su momento abrir nuevas luces, como en este caso donde también se produjo un leve desplazamiento de suelos que nos permite ver a través de una hendidura. Si usted quiso penetrar a la juntura de las piedras del almohadillado imperial de Machu Picchu, vea cómo trabajaban nuestros antepasados, vea cómo percutaban y lijaban la piedra de manera primorosa hasta dejarla totalmente plana. Y luego